Hoy día la clase es teórica, ¿ya chicos? Hoy día la clase va a ser bastante teoría. O bueno, solo vamos a tocar temas teóricos acerca de la tabla periódica. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Primero vamos a ver qué es la tabla periódica, ¿no? ¿Qué es la tabla periódica? Y bueno, en su libro nos dice lo siguiente, no, aquí no nos dicen qué es la tabla periódica, ¿no? Solo nos dice empieza con una introducción acerca de cómo es que se ha desarrollado esta tabla a medida de que los años pasaban, ¿no? Y los conocimientos también avanzaban. Y la primera hipótesis que ven es la hipótesis de Proud. Entonces vamos a poner aquí la hipótesis, ¿no? Nos dice que en el año 1815, Proud propone una hipótesis acerca de cómo agrupar estos elementos químicos, ¿no? Estos elementos químicos. Recuerdan que para esa fecha, pues ya el conocimiento científico estaba en gran crecimiento, ¿no? Mucha gente, el boom de los científicos empezó a crecer, ¿no? De lo que al salir de nosotros la etapa eh, oscura, por así decirlo, o la etapa en la que no se permitía ningún conocimiento o ninguna hipótesis que no sea compatible con lo que nos decía las teorías de creación, ¿no? Las teorías de Dios, por ejemplo, ¿no? Se creía todavía que nosotros estábamos compuestos por materias esenciales como son el agua, ¿no? Era el agua, el fuego, el aire, elementos esenciales, ¿no? Como lo que nos proponía Aristóteles, ¿bien? Bastante creacionistas era nuestro conocimiento en ese entonces, pero a medida de que poco a poco se le dejó de perseguir a los científicos por decir sus conocimientos o sus hallazgos, pues estos se fueron popularizando y divulgando a través de los diferentes medios de comunicación masiva que tenían en la época. Y es por ello de que crecieron, ¿no?, los conocimientos científicos en esta etapa, ¿no? Imagínense, desde 1800 aprox hasta la fecha, todo lo que se ha avanzado científicamente, ¿verdad? Ha sido menos tiempo de lo que ha pasado desde del siglo I hasta el siglo 1800, que son 1800 años. Hemos avanzado en conocimiento a ver, estamos en el siglo XXI. En estos tres últimos siglos hemos avanzado mucho más de lo que hubiéramos avanzado o de lo que nos permitió avanzar tal vez nuestro conocimiento, nuestras creencias en 18 siglos, ¿no? 18 siglos. Bien, entonces vamos a ver. 1815. ¿Qué dice en el año 1815 en su libro? ¿A quién mencionan? Mencionan a este personaje, ¿no? A ver, ¿a qué personaje mencionan? ¿A qué personaje mencionan, chicos? Ahí en su libro. Estamos en la página 7. En su libro, en la página 7, ¿a quién mencionan? ¿A quién mencionan? En este año, 1815. A ver, Bro, fíjense, por favor. A Proud, ¿verdad? A Proud. ¿Y quién era Proud? A ver, vamos a conocer a Proud primero. Vamos a poner su fotito para conocer a este señor, ¿no? Él es Proud. Él es un físico, químico, matemático también, inglés. Él nació en Inglaterra, ¿bien? Su vida profesional estuvo muy dedicada a la física, pero personalmente él se dedicó a la investigación química, ¿no? Él quería saber la naturaleza química de la biología, ¿no? O sea, la naturaleza química de todo lo que es un ser viviente o que se encuentre en la naturaleza también, ¿no? ¿Cómo se llama este señor? Se llama Proud, ¿verdad? Proud. Su nombre, a ver, es Ernest. Ernest. Ajá. No, a ver, es mm,
¿cómo se llamaba Prout? A ver, un ratito. Vamos a ver aquí para poner su nombre completo, ¿sí? Y conocerlo bien a este señor. A ver, un ratito. Prout. William. William Prout. Este señor es William Prout. William Prout, que es de Inglaterra, ¿bien? De Inglaterra. Es un señor inglés. Inglaterra. ¿Bien? Él propuso la hipótesis de Prout. La hipótesis de Prout. ¿Y qué nos dice la hipótesis de Prout? Ana Sicha. Ana, pero me haces recordar, o a ver, déjame ver un momento si te puedo poner asistencia. ¿Alguien más ingresó que no haya podido decir presente? Ana Flores Sicha. Ni yo, Miss. Tú, a ver, ¿quién me dijo? ¿Fue Ayrton o fue Yo, Carlitos? Miss Ayrton. Ayrton. Ayrton, sí, sí, justo cuando estaba llamando asistencia, apareció tu solicitud, entonces ya te coloqué presente. Ay, a mí, gracias. Ya. A ver, vamos a ir entonces aquí. Ya, la hipótesis de Prout. ¿Qué nos decía William Prout? William Prout nos decía que él decía para organizar los elementos químicos, él decía, primero vamos a ver el contexto, ¿ya? Este señor investigaba acerca de las secreciones de los seres vivos. Él investigaba, vamos a poner así una lupita, es una lupa, acerca de las secreciones, en este caso, de los organismos vivos, ¿no? De los seres vivos, de seres vivos. Las secreciones, chicos, todo lo que nosotros expulsamos, ¿no? Puede ser moco, puede ser sudor, ¿no? Todo lo que nuestro cuerpo expulsa, lágrimas, todo eso es secreciones, ¿bien? ¿Qué secreciones en especial él investigó? Pues investigó una secreción que nosotros tenemos en el momento de digerir nuestros, nuestros, nuestros alimentos. Y esta secreción se llama ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Clorhídrico. Clorhídrico, ¿bien? Él investigaba, bueno, él investigó acerca de este ácido clorhídrico. ¿Y dónde tenemos nosotros en el ácido clorhídrico? Pues el ácido clorhídrico es una secreción, pero eh, gastro, mm, es una secreción, pero que está en nuestro estómago, ¿verdad? Entonces es una secreción gástrica. Por eso, ¿cuál es el otro nombre con el que se le conoce al ácido clorhídrico que está en nuestro estómago y nos ayuda a digerir nuestros alimentos, a desmenuzarlos? A ver, en biología seguro lo han visto. ¿Cuál es el otro nombre común? Popularmente conocido como jugo gástrico, ¿verdad? Es el que este jugo gástrico se secreta en nuestro estómago y nos permite que nuestro bolo alimenticio se convierta en quimo alimenticio, ¿verdad? Para que pueda pasar al intestino delgado y nosotros podamos aprovechar todos los nutrientes o los nutrientes de los compuestos que hayamos comido, ¿no, chicos? Entonces, eso es lo que nos dice, ¿ya? Bien.
él investigó en este ácido clorhídrico y ¿qué se dio cuenta? Él se dio cuenta de que estos se pueden separar. El ácido clorhídrico se puede separar, se puede separar. El ácido clorhídrico, recuerden que es, acá le voy a poner su fórmula química, es un hidrógeno y un cloro. Así es el ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo se separará? Él vio que esto lo puede separar por destilación y tenía dos compuestos. Va a tener un elemento de hidrógeno y el otro elemento que va a tener va a ser el de cloro, ¿verdad? Entonces, él vio que esto se puede romper. ¿Y cómo lo rompió? Por destilación, a través de destilación. ¿Bien? Entonces, él dijo, miren, aquí se rompe, este compuesto se rompe en dos tipos de elementos, ¿no? Uno de cloro y otro de hidrógeno. Entonces, lo que él dijo fue, voy a proponer la clasificación de estas sustancias, ¿no? De estas sustancias alimenticias. Entonces, él propuso la clasificación de, en carbohidratos. Estas son sustancias este, que nos permiten, ¿no? Son biomoléculas. ¿Sí, sí, chicos? Son biomoléculas. Bueno, como en ese tiempo todavía no se descubría el ADN, entonces aquí habrá la biomolécula que incluye el ADN. ¿Cuál es esa biomolécula, chicos? Esa que incluye el ADN. Son los ácidos nucleicos, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que en 1915, donde todavía no se descubría el ADN, él hubiera propuesto el ácido nucleico? No, no propuso el ácido nucleico. Entonces, ¿qué propuso los otros tres que tenemos, ¿no? Que son carbohidratos, grasas y proteínas. Les faltó el último, ¿no? Les faltó el ácido nucleico, pero para su tiempo todavía no se descubría el ADN. Bien, entonces él propuso esta clasificación de estas sustancias alimenticias en carbohidratos, grasas y proteínas. Para que se hagan una idea de que Proust en donde se centró fue a la química de la biología natural, ¿no? La química de los seres vivos, ¿bien? Entonces él dijo que el hidrógeno, a partir de esto, carbohidratos, grasas y proteínas, dijo que el hidrógeno iba a ser, eh, a ver, él decía que el peso atómico de todo elemento va a ser un número múltiplo del hidrógeno. Entonces aquí vamos a colocar la hipótesis de Proust. La hipótesis de Proust es que el peso atómico de todo elemento químico químico iba a ser un múltiplo del peso del hidrógeno, ¿no? Iba a ser un múltiplo del peso del hidrógeno, es decir, que el peso del hidrógeno multiplicado por algo, ¿no? Multiplicado por otro número, pero siempre iba a ser múltiplo del peso del hidrógeno, ¿bien? Iba a ser un número entero, aquí lo voy a poner en rojo, número entero, un número entero múltiplo. Mira, lo siento por entrar tarde, es que tenía problemas con mi internet porque como se me fue la luz, estoy esperando que regrese la luz. Regresó la luz y estoy esperando un momento que cargue el internet. Ah, ya, yo te acepté en la sala, ¿no? Te he aceptado, ¿no? A ver, entonces, Sí, 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 sí. ya, ahorita te voy a, Mis justo al final me puede poner en la lista. ya, ahorita te voy a colocar, ya, aprovechando que tengo la lista abierta. Ya, ya te coloqué. Ya. Nos dice que es un número entero múltiplo, en este caso del peso
del hidrógeno, del peso del hidrógeno. Hidrógeno, ¿bien? Él se centró en el hidrógeno. Hidrógeno, ¿no? Entonces, para él, el hidrógeno era una sustancia o un elemento esencial. Para Proust, el hidrógeno era un elemento esencial, ¿no? Un elemento esencial. Aquí, el hidrógeno es un elemento, era un elemento fundamental. Elemento fundamental. Fundamental. ¿No? Y gracias a esta hipótesis de Proust, pues se descubrió o se propuso otro tipo de modelo de tabla periódica. Entonces, ¿qué nos decía Proust? Que el peso atómico de todo elemento químico es un número entero múltiplo del peso del hidrógeno. ¿Bien? Múltiplo del peso del hidrógeno. ¿Cuál era el átomo o el elemento clave fundamental para Proust? ¿Cuál era el elemento químico o fundamental para la hipótesis de Proust o para Proust propiamente dicho? Chicos, les acabo de decir ahorita, les digo que el peso El atómico, hidrógeno. el hidrógeno, muy bien. Entonces Proust tiene que ver o está muy estrechamente ligado al hidrógeno, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a ir a ver la siguiente teoría que nos aparece en su libro y nos dice las triadas de Dobereiner. Dobereiner, a ver, Dobereiner. Primero vamos a escribir el nombre de Dobereiner aquí. ¿Y en qué año fue propuesto esto? No nos dice el año, ¿no? Sí, sí nos dice el año. ¿En qué año fue? Nos dice, a ver chicos, ¿en qué año fue? ¿En qué año fue? Ahí en su libro dice, por favor, me indica. Este fue en 1815, ¿verdad? ¿Y cuánto pasó para que de esta hipótesis, de esta primera hipótesis que salió de Proust, para que crearan otro? ¿Cuántos años pasó? También fue en el mismo siglo, ¿no? 1800. ¿Pero qué año? ¿Qué año? 1819. 19, o sea, solo pasó 4 añitos. Ay, perdón. 1919, solo pasó 4 años para que Dobereiner, a ver, Dobereiner propusiera su hipótesis, ¿no? ¿Y cuál es esta hipótesis o cuál es esta teoría de Dobereiner? Se le dicen triadas y ahí más o menos nos están dando una pista de cómo es que él agrupó o dijo, tenía la concepción de la tabla del ordenamiento de los elementos. Acuérdense que la tabla periódica es la manera en cómo han ordenado los elementos químicos que hemos venido descubriendo año tras año, ¿no? Entonces, aquí Dobereiner nos propone una triada para nosotros poder ordenar estos elementos químicos que se iban descubriendo cada vez con mayor frecuencia, ¿no? Porque recién se estaba dando este conocimiento acerca de los elementos químicos. Entonces, cada vez como más químicos querían, ahí la fama era, pues, aquí es encontrar la cura para una enfermedad y eso, ¿no? O desarrollar una tecnología. Entonces, tú cuando ingresas a la universidad lo que quieres es aportar algo nuevo a tu sociedad, ¿no? O algún descubrimiento. En esa época, lo que era el boom era la física, la química, la biología, porque eran un montón de cosas que nosotros no sabíamos, y al igual que también la astronomía, ¿no? Entonces, ahí su carrera constante, ellos, los científicos, estaban concentrados en descubrir elementos químicos, en descubrir elementos químicos más que nada, ¿no? Por eso, en ese tiempo, los Nobeles se iban más acerca a los químicos y a los físicos por los descubrimientos de los elementos químicos, cómo estos los ordenaban, etcétera, etcétera, ¿no? Luego ya fue la biología y luego ya vinieron los demás como los premios Nobel de literatura y esas cosas, ¿no?
Pero en ese tiempo, ahí el boom era encontrar elementos químicos, entender el porqué de la naturaleza. Y este señor es Doberreiner. Él es Doberreiner. ¿Y dónde nació este señor Doberreiner? ¿De qué país es? Él es alemán. Él es un químico alemán, ¿ya? Alemán. ¿Y qué nos proponía Doberreiner? Doberreiner va a clasificar a los elementos químicos tomando en cuenta la masa atómica. Él toma en cuenta la masa atómica. Entonces aquí, ¿qué hace Doberreiner? Doberreiner va a clasificar, va a clasificar los elementos químicos, clasifica y ordena los elementos químicos por su masa atómica. Doberreiner va a clasificar y ordenar los elementos químicos por su masa atómica. Bien, y él los va a agrupar de 3 en 3. Los agrupa de 3 en 3. Agrupa los elementos químicos, EQ voy a poner ya, elementos químicos lo voy a poner como EQ, de 3 en 3. En 3. Por eso se le dice triada, ¿bien chicos? ¿Ya ven? ¿Ven por qué el nombre de su propuesta ya nos da más o menos un spoiler acerca de cómo él lo ha agrupado o cómo él ha clasificado los elementos químicos que conocía hasta su época. Y nos dice que él va a agrupar los elementos químicos de 3 en 3. ¿Y cuál era su propuesta? Él decía, por ejemplo, aquí vamos a colocarle un ejemplito, a ver, de este de aquí. A ver, este de aquí, vamos a ponerlo ya. Vamos a agarrar estos elementos químicos. El elemento químico del litio, el sodio y el potasio. Bien, a ver aquí. Elemento químico del sodio, del litio y el potasio. Estos numeritos de aquí, ¿qué son? Va a ser su masa atómica. Este numerito de acá. Estos numeritos es la masa atómica del litio, del sodio y del potasio. ¿Bien? Son sus masas atómicas. ¿Qué nos decía Doberreiner? Nos decía que estos se iban a agrupar, siempre iba a haber un elemento central. Y este es el elemento central. En esta triada, el elemento central es el que está en el medio, ¿no? El que está en el medio es el elemento central. Entonces aquí voy a bajarlo un poquito y les voy a escribir que este es el elemento central. El elemento central, pero se refiere al elemento del centro, ¿ya? Por eso le dice elemento central. Elemento central, porque va a estar justo en el centro de nuestra triada. Entonces nos decía que el peso atómico o la masa atómica, ¿cómo se decía la masa atómica, chicos? ¿Se acuerdan? De los núcleos, dijimos que la masa atómica es igual a A, ¿no? Entonces dice que la masa atómica del elemento central, aquí voy a colocar acá abajo, la masa atómica, voy a bajar un poquito, atómica del elemento central va a ser igual al promedio de los elementos
al promedio de la masa atómica, perdón, al promedio de la masa atómica de los elementos que se encuentran en el extremo, ¿no? De los elementos que van a estar en el extremo, de los elementos del extremo. Del extremo. Elementos del extremo. Lo voy a poner de otro color, así de azul. No, mejor de verde. Elementos del extremo. Estrómulos. Extremo. Voy a bajarlo un poco para colocarle quiénes son los elementos del extremo. Estos dos elementos, el potasio y el litio, van a ser los elementos de extremo. Del extremo. Porque están al extremo, ¿no? El litio y el potasio están al extremo. Entonces, es como si él hubiera tenido este espacio vacío. El elemento central no sabe cuál es. Entonces, él decía, el elemento central va a ser para que se forme la triada. Por ejemplo, si aquí hay litio y aquí hay potasio, voy a hacer el promedio. ¿Y cómo es el promedio, chicos? Aquí sería la masa del elemento central, ¿no? A del elemento central, o mejor les voy a colocar solo el nombre. La masa del elemento central va a ser igual al promedio de la masa de estos dos, de los elementos extremos. ¿Y cuáles son los elementos extremos? El elemento extremo es el litio con su masa 7 y el potasio con su masa 39. Entonces él lo que hacía era sumar 7 más 39 y lo dividía entre 2 para sacar cuál era el promedio. ¿Cuál es el promedio de esto? A ver, chicos, 7 más 39 entre 2. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? 7 más 39 entre 2. 23. 23, ¿no? Y es la masa atómica, perdón, es la masa atómica de nuestro sodio. Sí, ¿verdad? ¿Y quién tiene esta masa atómica? Tiene el sodio. Y por eso lo agrupaba así, ¿no? Él agrupaba, ponía acá en los extremos dos elementos distintos, le sacaba el promedio a sus masas y el elemento el número que resultaba, él buscaba en la lista, a ver, ¿qué elemento tiene este peso? Ah, ya, el sodio. Entonces el sodio debería ir aquí. Y así está la triada. Él los agrupaba de esa manera. ¿Bien? Esa era la hipótesis o la manera de cómo él clasificaba y ordenaba los elementos químicos por triadas. ¿Y en qué consistían sus triadas? Básicamente en la masa atómica de los elementos, ¿no? Así los agrupaba en tres y la masa atómica promedio de los dos elementos extremos iba a ser el elemento que iba a estar en el centro, ¿no? El elemento central. ¿Bien? Ay, qué lindo. Ya, y ahora, ¿quién sigue? ¿Quién más a quién más nos indica en en la siguiente parte de su libro, ¿no? ¿A quién más nos menciona? Nos menciona a Newland, ¿no? A Newland. A ver, ¿qué nos decía Newland? Bueno, este señor se llama John Newland, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver aquí. ¿Y en qué año él propuso esto? Sus octavas, ¿en qué año lo propuso? Estamos que Dobereiner en 1819 puso sus triadas. Entonces, el octeto de Newland, ¿en qué año él propuso su octeto? ¿Cuántos años después? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que él proponga su, este, la manera en cómo ordenaba los elementos químicos? Dice 1965, ¿no? Ya había pasado casi 100 años, ¿no? 1965. Desde que Dobereiner
propuso las triadas, ¿no? Casi más de 100 años. ¿Qué aparece en 1900 o qué se propone en 1965? Las octavas de Newlands. Newlands. ¿Quién es Newlands? Bueno, él es Newlands. Aquí está, les presento a Newlands. Él es un químico también, es un químico y también, bueno, él era químico alemán, ¿no? Químico alemán. Él es ¿cómo se llama? Él es químico, pero inglés, químico inglés. Es un químico inglés. Es decir, ¿de qué país? De Inglaterra, ¿no? Químico inglés él nació en Inglaterra o en el Reino Unido. Bien, él lo que hizo fue ordenar los elementos químicos en grupos de 7. Aquí vamos a poner, entonces, ¿qué hizo? ¿En qué consiste las octavas de Newlands? Pues se ordenan los elementos químicos en grupos de 7. De 7 en 7. Aquí les voy a colocar mejor esto en rojo. De 7 en 7. ¿Okay? Él va a agrupar los elementos químicos de 7 en 7. ¿Bien? Y para ello, él, ¿qué consideró? Para ordenar de 7 en 7, ¿qué consideró? Consideró su número atómico, su masa atómica. ¿Qué consideró? A ver, vean en su libro, ¿qué es lo que consideró? Él consideró la masa, consideró la masa atómica, es decir, el peso de estos elementos, ¿no? La masa atómica. El peso, ¿cuántos pesaban estos elementos? Así igual, quién más trataba en la masa atómica? Doberreiner, ¿no? ¿Y quién más? Pues también él, ¿no? El número de su peso atómico. Él también hablaba de peso atómico o masa atómica, Prout. Hasta aquí, hasta Newlands, ¿cómo se ordenaban los elementos? Dependiendo de la masa atómica. O sea, ellos consideraban la masa atómica para ordenar los elementos químicos. Él consideró la masa atómica, la masa atómica para ordenar, ¿no? Para la clasificación. A ver, consideró la masa atómica. ¿Y cómo él los clasificaba? Bueno, una de las propiedades de las octavas de Newlands o las características de las octavas de Newlands eran que el primer elemento, la masa atómica del primer elemento iba a coincidir o iba a tener propiedades semejantes con el elemento que estuviera abajo, ¿no? Con el octavo elemento. Entonces, él decía que, a ver, mejor aquí primero les voy a colocar el ejemplito para que ustedes puedan ver, ¿ya? Y puedan deducirlo ustedes mismos. A ver aquí. Tenemos aquí el ejemplito, lo voy a colocar por acá. Ya. Los agrupó de 7 en 7. Ahora vamos a ver si están de 7 en 7. Este es el 1, este es 2, este es 3, este es 4, este es 5, este es 6 y este es 7. ¿Este quién es? Es el primer o el elemento número 1, ¿no? Este es el primer elemento o elemento número 1. 7. ¿Qué más sigue? El sodio, ¿cuál será? El sodio será el 8, el 9 y aquí 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que él decía era, por ejemplo, que el elemento 1 y el elemento 8 iban a tener propiedades semejantes, decía.
el elemento 1, el elemento 1 y el elemento que iba a estar abajo, el elemento 8, te lo voy a bajar un poquito, van a tener propiedades similares o semejantes. Van a ser muy semejantes en cuestión de propiedades. Propiedades químicas, por supuesto, ¿no? Van a tener propiedades semejantes. ¿Bien? Eso es lo que nos decía, bueno, es lo que nos dice Newlands, ¿no? Lo que nos dice Newlands. Es decir, pero no solo del primer elemento y del tercer elemento, y así sucesivamente. Sucesivamente, con el segundo y el elemento que esté abajo de él. Que esté debajo de él, ¿no? Voy a bajarlo un poco. Que esté debajo de él. De él. Miren, por ejemplo, en el 2, ¿quién está abajo? Está el magnesio. Entonces, el berilio con el magnesio van a tener propiedades químicas semejantes. En la posición 3, ¿quién está? Está el boro. Y debajo de él, ¿quién está? Está el aluminio, ¿no? Entonces, era como decir, al 1 le sumo 7, sería 8. Entonces, el que está en la posición 8 va a tener las propiedades muy parecidas al que está en el primero. Al 2 le sumo 7. ¿Qué número sería? 9. Entonces, el número o el elemento que está en la posición 9 va a ser muy parecido sus propiedades que el número 2, ¿no? Entonces aquí, el 3 le sumo 7. ¿Cuánto sería? En la posición 10, ¿no? Y así, a todo le sumaba 7, le sumaba 7. Por eso dice regla de las octavas, ¿por qué? Porque desde el primer elemento que tú cuentas, le cuentas 8 en adelante y ese sería el elemento que va a tener una semejanza con el que está arriba, ¿no? Igual aquí el 2, el berilio con el magnesio, el boro con aluminio y así sucesivamente para los demás elementos que existen, ¿no? Nos decía que todos estos tenían la misma propiedad, los que estaban en esta columna de 2, el 9 y así sumando 7, 7, 7 y van a tener la misma propiedad así hasta el 7, ¿no? Que es el flúor. Todo sucesivamente. No que solo el primero y el número, el elemento número 1 y el elemento número 8, no, sino que eso iba sucesivamente hacia el costado donde estaban agrupados hasta 7, ¿no? Llegaba a 7, luego bajaba acá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? Si aquí es 8, el de abajo, ¿qué número será? ¿Qué posición será? Va a ser la posición número. La posición número, ¿qué posición? A 8, súmale 7. ¿Cuánto va a ser? 15, ¿no? Entonces el elemento que se encuentra en la posición 15 también va a tener las mismas propiedades o propiedades químicas semejantes al que esté en la posición 8 y al que esté en la posición 1. ¿Bien? Todos los de esta fila. Y así sucesivamente. El 16 va a tener, el elemento que esté en la posición 16 va a tener las semejantes propiedades químicas al que esté en la posición 9 y al que esté en la posición 2. Y así, hacia abajo. Así es que como él, este, Newlands propuso o ordenó los elementos químicos, ¿no? En las octavas, o ley de las octavas, les decía. ¿Desean copiar esto, chicos? ¿Quieren que lo deje un ratito ahí para que podamos seguir con lo que es entraríamos a ver la teoría ya de Mendeleev, ¿no? Que es una de las más fuertes. ¿Quieren que lo deje ahí un ratito o quieren que siga continuando? Mejor sigo continuando, ¿no? Igual esta pizarra lo voy a subir, así que ahí lo van a poder copiar. Después, ¿a quién tenemos? Tenemos al padre de la química, o perdón, de la tabla periódica, ¿no? ¿Y quién es el padre de la tabla periódica?
va a ser Dmitri Mendeleev, ¿no? Y aquí nos dice la tabla periódica de Mendeleev y Meyer. Entonces vamos a conocer a los dos, a Mendeleev y a Meyer. ¿Bien? A ver, ¿y en qué año propuso esto? Nos dice. A ver. Uy, aquí está medio raro los años, ¿no? Déjenme chequear los años. Déjenme chequear en los años para poder corregirlo de lo que está en su libro, ¿ya? Mientras ustedes copian o desarrollamos la, el trabajando en clase, vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Luego sigue la tabla periódica de Dmitri Mendeleev, de Mendeleev, Mendeleev y Meyer. Bueno, él es Mendeleev. Él es Mendeleev. Y Mendeleev es químico. Mendeleev es químico. Entonces, él va a ordenar la tabla periódica según la química de los elementos. ¿Y Meyer qué es? Meyer va a ser o es un físico. Meyer es físico. Por eso es que Meyer va a agrupar o a clasificar los elementos químicos por sus propiedades químicas, ¿sí? Meyer los agrupa por la propiedad química. A ver, déjenme insertar aquí la foto de Meyer para que lo conozca. Él es Meyer. Entonces, aquí, ya. Él es químico, él es químico. Y Meyer es físico. Meyer es físico. Por lo que Meyer va a clasificar a nuestros elementos químicos a través de sus propiedades físicas. Y es lo que dice en su libro, ¿no? Él es físico. Aquí Mendeleev, vimos que hasta Newlands, ¿qué se proponía? Se proponía a través del peso, ¿no? Del peso atómico. Mendeleev, a través de que los agrupa, los va a agrupar a través, ya no del peso químico, sino él los va a agrupar a través de su número atómico. Él va a considerar el número atómico. Él considera el número atómico. El número atómico. Va a agrupar, agrupa y ordena los elementos químicos según su número atómico. Número atómico. ¿Y quién era el número atómico, chicos? ¿Se acuerdan? El número atómico lo vimos en núclidos, ¿no? Núclidos. El número atómico es Z. ¿Recuerdan por eso cuando hicimos la clase de reacciones nucleares? Les decía, cuando ustedes les piden cuál es el elemento químico, ¿qué número tienen que considerar? No consideren la masa atómica, consideren el número atómico. ¿Por qué? Porque el número atómico me dice en qué posición está de la tabla periódica está mi elemento, ¿no? ¿Cuál es el número de orden que tiene mi elemento químico? Porque los elementos químicos se van desde 1, así en el periodo 1 está el número 1, el número 2, y ahí en el periodo 2 está el 3, el 4 y así, ¿no? 5, 6, 7, así sucesivamente, ¿no? Van en orden, bajan. Llegan a esto, bajan acá al periodo 3 y siguen llenando, ¿no? Entonces, Mendeleev los agrupa por su número atómico.
Bien, es el primero en decir, bueno, no es a través de sus números de masa, ¿no? O su peso atómico, sino va a ser a través del número atómico. Y Meyer, a través, o qué, cómo clasifica o agrupa o ordena a los elementos químicos. Los clasifica según, clasifica y ordena según sus propiedades, como él es físico, sus propiedades físicas. Es lo que hace Meyer, ¿no? Él los agrupa por sus propiedades físicas y Mendeleev los agrupa o los ordena, los clasifica y los ordena a través de sus propiedades, eh, ¿cómo se llama esto? Propiedades químicas, ¿no? ¿Y cuál es esa propiedad física que él tomó mucho en cuenta? Pues fue el volumen. El volumen es el que él tomó más en cuenta, ¿no? Aparte de los puntos de fusión, la temperatura, el estado en el que se encontraba este elemento químico en condiciones naturales, él lo que tomaba en cuenta básicamente más o el que le daba más énfasis era el volumen. Entonces decía que el número uno, el número atómico que tenía el número uno, pues iba a ir primero, pero también iba a tener el menor volumen. Y así, mientras avanzaban en número, mientras el número atómico aumentaba, el volumen iba a aumentar. ¿Por qué, chicos? ¿Recuerdan la clase pasada que hablamos de los números cuánticos? Entonces nosotros sabemos que hay una periodicidad en nuestra tabla periódica, por eso es que se llama periódica, ¿no? Voy a copiar aquí la tabla periódica para que me puedan entender mejor lo que les intento decir. A ver, aquí. Periódica. Tabla periódica. A ver, un momento. Que cargue esto. Ya. Miren. Esta es la tabla periódica en la tabla periódica moderna que tenemos, ¿no? Tabla periódica moderna que tenemos. Voy a agrandarla para que ustedes puedan ver lo que les digo de la periodicidad. ¿Ven, chicos, estos números de aquí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Esto qué es? ¿Qué nos dice aquí? Bueno, aquí no se nota, está muy chiquitito, pero dice periodo. ¿Y el periodo a qué era igual? Les dije que el periodo también era conocido como el nivel, ¿no? El nivel de energía. Nivel de energía. ¿Y quién era el nivel de energía? ¿Qué número cuántico era? El número cuántico que nos daba el nivel de energía era el número cuántico principal, ¿verdad? El número cuántico principal. Entonces, aquí, este de aquí, el periodo va a ser cuántas capas o cuántos niveles de energía tiene este átomo. Este átomo tiene solo un nivel de energía, el hidrógeno. El helio también solo tiene un nivel de energía. Por eso es que están en el periodo número 1. Todos estos, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón, todos estos van a tener dos niveles de energía. Por eso están en el periodo número 2 y así sucesivamente. El sodio, el magnesio, el aluminio, así, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que se encuentren en el periodo 3, ¿cuántos niveles de energía van a tener? ¿Cuántos niveles de energía tendrán? Chicos, ¿cuántos niveles de energía tendrán? Nada. 3 niveles de energía, ¿no? Por eso están en el periodo 3. El potasio, todos los de esta recta. ¿Cuántos niveles de Van a energía tener van a nivel tener? 4. Van Ajá, a tener nivel 4.
Claro, 4 niveles de energía, ¿no? Van a tener 4 niveles de energía y así sucesivamente. En el periodo 5, todos estos elementos tienen 5 niveles de energía. Recuerdan que los niveles de energía van a tener órbitas, ¿no? Entonces, si aquí solo tiene un periodo de energía, solo va a tener una sola órbita. Entonces, aquí el volumen va a ser más pequeñito, ¿no? Por eso es que el hidrógeno lo ponen primero. El helio, como tiene un átomo más, entonces va a ser ligeramente un poquito más grande. El litio, como ya tiene 2 periodos, entonces obviamente va a ser más grande que el hidrógeno, ¿no? Y por eso dice que se hace a través de su número atómico, que el número atómico lo puso, o bueno, la idea del número atómico fue el de Mendeleev, y del volumen, que fue la idea de quién, o el aporte de quién, de Meyer, ¿no? De Meyer. Y juntos los dos propusieron algo así, no así como está aquí, pero muy parecido, ¿no? Muy parecido. En realidad, ¿quieren ver cómo fue su tabla periódica de ellos o cómo ellos lo ordenaron? Fue algo así. Era algo así. A ver, algo así. Porque todavía no se descubrían todos los elementos químicos, ¿no? Mendeleev y este. El de Mendeleev era algo parecido, bueno, de estos dos eran parecidos a esto, ¿no? Según su peso atómico, ¿ya? Según su peso atómico, acuérdense, perdón, según su número atómico, acuérdense ellos. Ellos vieron según su número atómico. Entonces, algo así era la tabla periódica que ellos propusieron, algo así. Se fijan de que hay espacios vacíos, ellos dejaron espacios vacíos. ¿Por qué? Porque estos espacios vacíos pertenecían a los elementos que aún no se descubrían. Entonces, por eso es que ellos dejaban espacios vacíos. Decían, bueno, estos son los que cumplen la propiedad. Y estos espacios vacíos, Mendeleev y Meyer, ¿por qué dejas estos espacios vacíos? Porque estos elementos todavía no los conocemos. Sí existen, pero no los conocemos aún. ¿Quién dejó entonces espacios vacíos en su tabla periódica? Ellos dejaron espacios vacíos para los nuevos elementos que se vayan a descubrir. Dejaron espacios vacíos para los nuevos elementos que se vayan descubriendo. 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 Y poco a poco con las tecnologías, con el avance de la ciencia, ¿no? Y haciendo otro tipo de experimentos. eh, a ver, déjenme ver aquí. Ah, ya, espérense. Disculpen. Aquí no fue el número atómico, disculpen. Aquí todavía era masa atómica, ¿ya? Aquí todavía era masa atómica. Él todavía decía masa atómica. Pero ellos ya los agrupaban en grupos y en filas, ¿no? Tenían columnas y filas, ¿no? Estas son las columnas, ellos lo agrupaban en columnas y en filas. Esto de los volúmenes parecidos y columnas de que de acá a acá ya tenían un mayor volumen y un periodo más, ¿no? ¿Quién fue el que ya dijo, bueno, lo necesario o lo principal para un elemento químico, para ordenar los elementos químicos, es su número atómico? El que dijo eso fue otro científico u otro químico, ¿no? Años después, con experimentos que él realizó. Y este señor se le conoce como Monceley. Monceley. Entonces, Monceley propone la ley periódica. Aquí vamos a colocar la ley periódica y este fue propuesto por Monceley. Él hizo trabajos con rayos X.
Él hizo trabajos con rayos X, experimentó ¿hasta dónde estoy haciéndolo? Ya hasta aquí nada más, ¿no? Experimentó con rayos X. Voy a jalarlo más aquí. Experimentó con rayos X. Él experimentó con rayos X y se dio cuenta de que lo que se necesitaba para la base de las relaciones periódicas de nuestros elementos iba a ser el número atómico. Entonces, a través de estos experimentos con rayos X, él dice que la base para ordenar los elementos químicos es el número atómico. Lo voy a poner más gruesito. Número atómico. ¿No? El número atómico. Y él es el que se acerca más a lo que es la tabla periódica de los elementos químicos que conocemos actualmente, ¿no? Que está compuesta o está ordenada a través de periodos, estos los de acá, y grupos. ¿Cuáles son los grupos? Los grupos son estos los de acá. Estos son los grupos. Y los grupos van a tener mucho en cuenta cuáles los números cuánticos secundarios, ¿no? Todos estos de aquí, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, así sucesivamente, todos estos terminan su último electrón, el último electrón tiene como número cuántico secundario S1. Los de acá van a tener los de acá, perdón, van a tener número cuántico secundario S2 y así sucesivamente, ¿ya? Y así sucesivamente. Bien, chicos. Entonces, hasta aquí hemos visto toda la teoría. Me faltó colocar la cara de Henry Moseley. Vamos a buscar la carita de Henry Moseley. ¿Dónde está Moseley? Ya. Este señor es Moseley. Este señor es Moseley. Y Moseley fue, en este caso también fue un científico, pero él fue un científico inglés. Es un científico inglés. Y lamentablemente perdimos a Mendeleev en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese murió en la Segunda Guerra Mundial. Miss, ¿cómo, Miss? ¿Cómo? Bueno, ahí en la Segunda Guerra Mundial, ¿Él estuvo batallando? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver. Perdón, en la Primera Muerte Mundial. Perdón, en la Primera Guerra Mundial, pero no nos dice cómo se murió. A ver, voy a ver, ¿ya? Voy a ver cómo se murió. Pero se murió muy joven. Él tenía 27 años cuando murió. 27 años. Y a los 27 años ya había experimentado con rayos X y ya había colocado, bueno, una de las leyes periódicas más esenciales para tener esta tabla periódica que tenemos hoy en día. Bien, ahora vamos a ir a ver Miss, ¿usted es qué mayor o está menor que pasando en él? clases. Yo soy mayor que él, un Ah, año su mayor Miss. que él. Ujú. Sí, soy un año mayor que él. ¿Un año? Sí, un año mayor que Tiene él. 28. Sí, Mm, sí, en oh, pandemia tenía su edad. Cuando comenzó la ah. pandemia. Cuando comenzó la pandemia tenía su edad. Ya, chicos. A ver, vamos a resolver sus, sus, sus trabajando en clase, ¿ya? Nos dice, a ver, un ratito, voy a agrandar un poco más para no ser, para tener más o menos la misma escala, ¿ya? Y que no se vea desordenado. Bien, su trabajando en clase, en la primera pregunta nos dicen químico sueco. Hasta ahorita hemos hablado de un sueco. Les he dicho el país al que pertenecían casi todos.
¿Hemos hablado de algún sueco? ¿Alguien recuerda que haya dicho él es de Suecia? Hemos hablado de un alemán y el resto son puros ingleses, ¿verdad? ¿Hemos hablado de algún sueco? Ah, perdón, aquí no les dije de qué país era Mendeleev, ¿no? Mendeleev es ruso. Mendeleev es de Rusia. Es ruso. ¿Bien? Hemos hablado hasta ahorita de algún sueco, chicos. Si me han prestado atención. Hemos hablado ahorita de algún sueco. Chicos. A ver, ¿de qué países hemos hablado? ¿De qué países? ¿Científicos de qué países? Alemán. Alemania, Inglaterra, ¿no? Moseleyev, que también él es inglés, también es inglés, o sea, es de Inglaterra. Meyer es alemán. Y ruso que es Mendeleev, ¿no? Hasta ahorita no hemos hablado de ningún sueco. ¿Y cuál es ese sueco del que nos dicen? Pues este sueco se llama Berzelius. Berzelius. Y él fue, o él está, se le coloca a veces en la historia de la tabla periódica primerito, ¿no? ¿Por qué? Porque él nos propuso, él fue antes todavía, o él propuso algo antes de que ¿cómo se llama? Fue uno de los primeros químicos suecos, que en este caso clasificaba los elementos químicos, uno de los primeros que clasificó los elementos químicos. El que decía, él es Berzele, Berce, Berzelius, Berzelius, a ver, él es Berzelius, Berzelius, y él propuso en su teoría atómica, él decía que hay elementos químicos electropositivos y electronegativos. Y dijo que estos electropositivos eran los metales y estos electronegativos eran los no metales. Así los clasificó en metales y no metales. ¿Bien? Bueno, electropositivos y electronegativos, que vendrían a ser metales, los electropositivos, y los no metales, los electronegativos. Entonces, ¿quién fue el químico sueco? Él es de Suecia. Suecia. ¿Quién fue el químico sueco? Químico sueco. Químico sueco. Que clasificó los elementos químicos en electropositivos y en electronegativos. Berzelius. Berzelius fue el que sería la respuesta, ¿no? ¿Y quiénes son los elementos electropositivos que él decía? ¿Cuáles son? ¿Los no metales o los metales? Los no metales o los metales. Los electropositivos. ¿Qué elementos químicos eran? ¿Los no metales o los metales? Electropositivos. Metales. Los metales. ¿Y los electronegativos quiénes eran? Los no metales. Los no metales. Entonces, esa fue la clasificación de Berzelius. Vamos a ir al número 2. En el número 2 nos dicen lo siguiente. En el número 2 nos dice, a ver, insertar. Nos dicen esto de aquí. Fue el químico alemán creador de las triadas. A ver, ¿quiénes eran alemanes? Eran el Meyer y ¿quién más? Los dos alemanes que hemos visto es Meyer, que era físico alemán, y nuestro químico alemán que puso triadas. ¿Cuáles eran las triadas? ¿A quién pertenecían las triadas? Empieza con Do, su nombre, con Do. ¿Quién es? ¿Quién era? A ver, con Do. Do, B. Do, B.
Reiner. Sí. Reiner, él es alemán. Entonces aquí vamos a colocar la fotito de Dove Reiner para que se acuerden de él, ¿no? Dove Reiner. Él es el físico alemán que, perdón, el químico alemán que clasificó los elementos químicos tomando en cuenta la masa atómica y ordenó los elementos químicos en grupos de 3. Y a estos grupos, ¿cómo los llamó? Triadas, ¿no? Vamos a colocar su nombre completo. Él es Johann Dove Reiner. Miss, en la pregunta 1 que dice químico, Químico sueco que clasificó los elementos químicos en electropositivos y en electronegativos. ¿Quién era, chicos? ¿Quién les dije que era? Berzelius. Berzelius. ¿Y él cómo clasificó los elementos químicos? En... Electropositivos y electronegativos. Exacto. ¿Y quiénes eran los electropositivos? Los metales. ¿Y los electronegativos? Los no metales. Muy bien, chicos. A ver, este es Johann Dove Reiner. Él es químico alemán. Químico alemán. Que creó las triadas del Dove Reiner. De Dove Reiner. Dove Reiner. Ya. Ahora vamos a ir al número 3. En el número 3 nos dicen lo siguiente. A ver. Dice, químico inglés que ordenó los elementos de 7 en 7. ¿Quién ordenó los elementos de 7 en 7? Su ley o su regla eran octavas, ¿se acuerdan? ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Quién es este químico? A ver, busquen en su libro. Empieza con octavas. Él propuso las octavas. ¿Quién era? A ver, este señor de aquí. ¿Quién es este señor de aquí? Él es Newlands, ¿no? Newlands. Él propuso la ley de las octavas. ¿Cómo se llama este señor? Él se llama John Newlands. John Newlands. Él es John Newlands. Newlands. John Newlands. Y el que propuso, él puso la ley de las octavas. De las octavas. ¿Y qué nos dice la ley de las octavas, chicos? ¿Se acuerdan? Eso es lo de acá, ¿no? Él lo agrupa así de 7 en 7 y nos dice que el primer elemento va a tener propiedades químicas muy parecidas al elemento que se encuentra 7 posiciones después, es decir, al elemento que se encuentra en la posición 8. Por eso le dice octava, ¿no? Por eso le dicen octavas, pero ¿cómo los clasificó? De 7 en 7 los agrupó, ¿bien? Octavas, ¿por qué? Porque el octavo elemento, a partir de donde cuentas el octavo elemento, va a ser parecido al primero que contaste, ¿no? Por ejemplo, aquí cuentas desde el 2. Entonces el octavo elemento sería este 9, magnesio. Entonces estos dos van a tener propiedades químicas muy similares. ¿Bien? Eso es lo que nos decía Newlands. Ahora, en el número 4, ¿qué tenemos? En el número 4 nos dice, es considerado el padre de la tabla periódica. ¿Quién es el padre de la tabla periódica, chicos? Les dije hace un momento, es un ruso, es el único ruso que hemos visto. ¿Quién es? Mendeleev. Mendeleev. Muy bien, Mendeleev es el padre de la tabla periódica. Él es el padre de la tabla periódica. ¿Y cómo se llama este señor? Su nombre completo es Dmitri Mendeleev. Bueno, su nombre y apellido es Dmitri. Dmitri es con, todo es con I latina. Mendeleev. Dmitri Mendeleev, que es de Rusia. ¿Y qué es? Él es químico, ¿verdad? Químico. Él es químico. Aquí todos hablamos de puros químicos, excepto Meyer, que no es químico, ¿no? Él es físico. Bien, a ver, vamos a ver la siguiente pregunta, que es la número 5. Nos dice,
Espera, Miss, estableció espera. Miss, en la número 3 es Jones. John Newlands. La número 4 es Dmitry Mendeleev. En la La número 1, Miss. 5, la 1 es Berzelius. La 1 es Berzelius. Ya. El número 5 nos dice, estableció la ley periódica de los elementos químicos después de experimentar con rayos X. ¿Quién fue ese señor que experimentó con rayos X y que nos dio la tabla periódica que conocemos ahora? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Fue el químico Monchele. inglés Moseley. Monseley. Moseley fue el que nos Monseley fue un está... químico inglés. Ajá. Moseley fue un químico inglés. Y acá voy a buscar su nombre completito de Moseley para poder colocarlo. Moseley se llamaba Henry. Él se llamaba Henry. Henry Moseley. Henry Moseley. Moseley. Y él experimentó con rayos X, ¿no? Él experimentó con rayos X. ¿El de qué países? Es un químico inglés. Inglés. Químico inglés. Es decir, es de Inglaterra. Y él fue el que murió, ¿no? Murió en la en la Primera Guerra Mundial, perdón. A 27 años. Ujú. Sí, a los 27 años. Me avisan, por favor, para poder pasar al siguiente ejercicio. Miss, ¿te puede poner la 1? No, por mí. La 1. Sí, por favor. A ver. Aquí está la 1. Mm, ¿A qué hora termina la clase, chicos? A las 10 y 10 y 40. 40. 10:40 ya. Entonces todavía tenemos No, Miss, nos quedan 9 minutos. Ya. Ya, ahora vamos a ver a un nuevo sujeto que nos dice tabla periódica, ¿quién? Suizo, ¿no? Ya hablamos de un sueco, ahora vamos a hablar de un suizo. Y este suizo es, a ver, vamos a ver aquí. Voy a bajar ya y voy a agregar el número 6. El número 6. A ver. Dice, químico suizo que diseñó la tabla periódica actual. Que diseñó la tabla periódica actual. Es decir, él los agrupó por grupos y periodos, los que le estaba explicando anteriormente, ¿no? ¿Y quién fue este señor? Este señor, a ver, un ratito les voy a colocar su carita para que lo conozcan, ¿no? Ya. Él es. ¿Y cómo se llama este señor? Este señor se llama Alfred Wegener. Y Alfred Wegener es un químico suizo, ¿ya? Entonces aquí vamos a agrandarlo y vamos a colocarlo aquí. Él ¿Cómo se llama, es Miss? Alfred Wegener. Alfred Werner. Werner. Y él es un químico suizo. Suizo. Y el que hizo, él diseñó, ordenó los elementos en grupos y periodos. Miss, ahí dices químico suso o Suizo. qué. Suizo. Ajá. Y periodos. Periodos. Y esto le valió un premio Nobel a este señor. Él ganó el premio Nobel de Química en 1903. ¿Qué cosas, no? Él es Nobel de Química, sí, por agrupar o por ordenar los elementos químicos
en grupos y periodos. Y esto le costó un Nobel de química en 1913. En 1913. Miss, ¿el Nobel solo es para una persona o se puede actualizar? ¿Cuál? ¿El Nobel es para una persona o se puede actualizar? Se puede, ¿qué me dices? O sea, Se se puede puede, o sea, dar a otra persona también ese mismo Nobel. dar a otra persona si es que él no quiere. Algo así, Miss, algo así. mm, Bueno, generalmente antes la academia era bastante eh, así a rajatabla, pero con el tiempo, bueno, ha ido aflojando ciertas cositas que tenía, ¿no? Porque, por ejemplo, antes eran bastante clasistas también y también bastante machistas, ¿ah? Porque no consideraban a las mujeres al momento de hacer los Nobels o nombrar los Nobeles. Por ejemplo, un problema que hubo fue con Marie Curie, ¿no? Que, bueno, Curie es el nombre de casada, ¿no? Es el apellido de su esposo. Ellos querían darle el premio a su esposo, más no a ella, pero quien hizo los experimentos y quien descubrió las cosas fue Marie Curie, no fue su esposo. Lo que hizo su esposo fue decir, yo no voy a aceptar el Nobel si es que no reconocen a Marie como miembro de este grupo y también le dan el Nobel a ella. Entonces, como el descubrimiento que hizo era un descubrimiento muy grande para la química, aceptaron. Si no, se hubieran cerrado pues en su ley, ¿no? Así poco a poco, Machista fueron, opresor, Miss. sí, 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 la verdad que sí. A ver, ¿quién fue el que propuso la ley de las triadas? Es la segunda vez que vemos este ley de las triadas. ¿Quién fue? ¿Quién fue, chicos? ¿Quién puso Johann Johan Dobereiner. Doberni. Johann Johan, Dobereiner. Johan Doberni. Doberreiner, Johan ¿no? Breiner. Johann Dobereiner, sí. Reiner. Johan Doberreiner. Ya, en el número 7, ¿qué nos dice? Perdón, en el número 8, a ver, vamos a ver. Insertar. Uy, uy, Miss, aquí. ¿por qué tienen nombres tan raros? Porque son de otros países, por eso son raros para nosotros, ¿no? Son de otros países. Miss, acá Zapata es un apellido común. ¿Cuál? Acá en Perú, Zapata es un apellido común. En otros países de, de Europa, hacer un apellido difícil. De repente, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo que, bueno, pasó en el Congreso, eso de hablar en quechua, salieron Sí. bastantes cositas ahí que hubo en la época del virreinato, como por ejemplo, los españoles, obligaban a los nativos de aquí, a la gente nativa de acá, que cambiaran sus apellidos a su significado en español, porque era muy difícil de pronunciar o ellos no entendían lo que significaba el apellido. Por eso les pedían que lo cambiaran a español. Y mucha gente para la aceptación social lo que hizo fue ceder, ¿no? Ceder y cambiar su apellido de lo que era en quechua Miss, a vio en las español. noticias que un congresista estaba coqueando ¿cómo se llama? En plena reunión del Congreso. En pleno hemiciclo, ¿no? ¿Cómo Bueno, confiando? Ajá. ¿Cómo chicos, es confiando? que ¿En qué esas son forma? prácticas O sea, hechas es una para planta que te la metes y la vas como chancando y vas echando un poquito de agua y vas hasta que se te infle el cachete y tienes que botarlo y volver a hacer. Y vas en haciendo, pero no realidad te es lo con la puedes pasar. saliva. Miss, Ajá, Miss, Ajá, ¿cuál es la también con la respuesta de la número saliva. 7, Miss? sí, con la saliva. A ver. Johann Mira, la 7, Miss, Dobereiner. Miss, la 7. Dobereiner. Johann Dobereiner. Johann Doberreiter. Ya, a ver, aquí nos Dobereiner. dice, la tabla periódica actual está ordenado ¿a qué estaban ordenados? ¿A su peso atómico o a su número atómico? Su número atómico. Su número atómico, Miss. Número atómico, ¿verdad? Muy bien. Ahora nos dicen la 9. En la 9 dice, ordena. ¿Quién ordena? ¿Quién es el que ordena los elementos de 3 en 3? Ya lo vimos, ¿no? ¿Quién era? Johann Dobereiner. Doberreiner, ¿no? Doberreiner. Y ordena los elementos de 7 en 7. Bueno, ya no vamos a poner nombre porque no nos va a alcanzar, solo el apellido. ¿Quién ordena los elementos de 7 en 7? Es Newlands, ¿no? De las octavas, ¿no, chicos? Newlands.
Newlands es el que ordena los elementos de 7 en 7. Ahora vamos a ir al 10. Al número 10. A ver aquí. Número 10 nos dice lo siguiente. Nos dice, propuso la ley de las octavas. ¿Quién propuso la ley de las octavas? Que era lo mismo de decir que ordenó los elementos de 7 en 7, ¿no? ¿Quién propuso eso? Aquí arribita ya lo Reiner, pusimos. Reiner. No, de 7 en 7 o en octavas, ¿quién era? Newlands, Ah, acuérdense. Newland, Octavas Newland. son los de Newlands. Newlands. Ahí sí lo Ya puso, ves, Miss, de ahí tanto, puso. de tanto escribir nombres así, los nombres de estos científicos ya nos aprendimos, ¿no? Sí. Miss, pero acá sale Niulanos. Newlanos. No, es Sí. Newlands. Ay, disculpa, es mi letra, perdón. Este es D, no es O. Newlands. Ujú. Miss, yo sí la entiendo. Aquí también es D, ¿ya? No es O. Yo también la entiendo. Carlos es el único que no entiendo. No, Lo cero siento humildad, cero humildad. por la comprensión. Dice, propuso la ley de las Cero octavas. humildad. Dejó espacios vacíos. ¿Quién dejó de espacios vacíos en su tabla para nuevos elementos químicos que iba a descubrir? ¿Se acuerdan que les dije por acá? ¿Quién dejó? Fue Mendeleev, ¿verdad? Mendeleev dejó Sí, espacios vacíos para los nuevos elementos que se fueran descubriendo. Entonces aquí vamos a colocar a nuestro ruso Mendeleev. Nuestro ruso. Es que Mendeleev es ruso. Mendeleev. Así para que se acuerden Moscovita. para que se acuerden también de qué país son, ¿no? Que dice, y diseña la tabla periódica actual basándose en la ley periódica de, a ver, la tabla periódica actual. ¿quién la Alfred diseñó? Wegener, Miss, Alfred Wegener. Alfred Wegener, ¿no? Alfred Wegener. Entonces aquí vamos a colocar aquí a Alfred Wegener, Warner Bros. basándose en la ley periódica. ¿De quién era la ley periódica? ¿De quién era la ley periódica? Monseley, ¿no? Monseley. Monseley. Ese Monseley bien Monse, ¿no? Y así, esto sería todo por el día de hoy. Bueno, nos pasamos 2 minutitos, pero Sí, Miss, cuídese, suerte, bye. chao, Chao, cuídense Miss. y Hasta la otra tengan semana, una Miss. Miss, yo Chao. creo buena que semana Monseley es y un Monse, buen Miss. feriado. Chao. Ah, su Miss, David por fin participa. Oye, Cuídense, ¿qué? cuídense. Chao, David, chao, estás a chao. una, estás a una.